Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. No solamente de política nos nutrimos nosotros, también hacemos esfuerzo y damos paso a los temas económicos que son tan importantes, bueno, mucho más importantes que la política, porque a veces cuando se desguañanga la economía, se desguañanga la política. Todo. La crisis económica conduce a crisis sociales y a crisis políticas. Así es. Mira, Danilo, en días pasados asistimos a la puesta en circulación de una obra interesante, Riesgos de la Economía Global. Y no solamente por lo llamativo del título o por lo especial del tema, sino por la capacidad de convocatoria que yo vi en ese evento. Realmente por ahí tú puedes medir, es el mejor termómetro para tú medir por dónde anda la importancia del tema, el contenido y la preparación del autor. El economista Dari Javier, profesor universitario y joven, todavía muy joven, de una gran o sólida formación profesional. Que vive ampliándola todavía. Con una experiencia ya, puede uno decir experiencia de Estado, porque ha pasado por varias instituciones, desde el Ministerio de Planificación, Economía y Planificación, Economía y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Banco, asesor económico en la Cámara de Diputados, y muchas otras hierbas más para no cansar la historia. Y bueno, es además un académico y un estudioso de los procesos económicos. Él es doctor en economía y nos ha traído su más reciente producción. La más reciente producción, porque él tiene la cartera todavía. Bueno, ahora es que estamos empezando. Así es. Y bueno, lo traemos a propósito, no de la primera puesta en circulación de esta obra, sino, bueno, de la segunda, porque ya en Estados Unidos tuvo la oportunidad de hacer una segunda presentación, también tan concurrida como aquella otra que tuvo lugar en la sede de Funglode, con la asistencia entre muchas otras personalidades del expresidente Leonel Fernández. Yo estuve presente y una de las cosas que pude apreciar, repito, fue la capacidad de convocatoria de Dari. Por algo será, o por algo sería que que el acto tuvo esa importancia y esa concurrencia. Y ahora yo me regodeo con recibir, porque no sabía que estaba en la lista de los agraciados, con recibir esta obra de Dari, que hay que ponderarla. Yo quisiera, más que entrar en un toma y daca, en una preguntadera con relación a los temas económicos, ver de qué manera pudiéramos resumir, no el contenido del libro, pero sí aspectos importantes del libro que fueron de manera apretada, sintetizada por él en la presentación aquella de que le estuve hablando. Comencemos, Dari, bueno, con la bienvenida y el agradecimiento por este libro que también le ha traído a Danilo Climent. La deferencia y la cortesía de traernos un ejemplar. Además, que prometemos leerlo, porque el mejor homenaje y tributo que uno le puede hacer a un autor es leerlo, más si de manera especial él nos regala un ejemplar. Y sobre todo si no es de la especialidad de uno, porque entonces algo se queda. Claro. Algo queda de la especialidad de los otros o de los que saben. Bueno, el título, perdón, de por sí es llamativo, Riesgos en la Economía Global. Yo diría que en vez de la global, comencemos, Dari, repito, después de darte la bienvenida, con los riesgos de la economía local, y entonces ya extender eso un poquito más allá, y que cuando tosen por allá las economías de Estados Unidos, la europea o la rusa. Porque los riesgos de la economía global es que se está en proceso de recomposición, y entonces una pequeña economía como la nuestra está a la deriva de algunas ventiscas entre los grandes. Por ejemplo, la guerra comercial. Las inquietudes quedan abiertas.
Vamos a ver, Dari, por dónde le entramos el tema. Bienvenido. Bueno, mira, muchas gracias por sus palabras tan generosas y por compartir con ustedes acá, porque me siento parte del programa, aunque tenía mucho tiempo que no venía al programa, me siento parte de él. Accionista sentimental. Exacto, accionista sentimental, eso me gusta. Entonces, sobre este libro, su característica, como ustedes bien lo han definido, tiene que ver mucho con la temática que está en el entorno internacional y obviamente, como dijo Danilo en su comentario inicial, todo acontecimiento internacional, global, tiene un impacto local. Sí, repercusiones. Y más aún, a veces lo local no se entiende si no se entiende lo global. Entonces, vistas así las cosas, el libro está escrito para que seamos testigos del momento histórico que vive el mundo. O sea, no podemos pasar desapercibido nada de lo que está ocurriendo en el mundo, así que alguien se preocupe desde su óptica de darle un enfoque, una interpretación a lo que está ocurriendo. Entonces, en ese aspecto, digamos que el libro presenta las inquietudes siguientes, por eso se llama riesgo en la economía global, no riesgo de la economía global, sino en la economía. ¿Cuáles son esos riesgos? Hoy estamos viviendo la época de más. ¿Qué significa la época de más? Más pobreza, más endeudamiento, más inestabilidad de los precios, más desequilibrio macroeconómico, más desequilibrios globales, más guerras comerciales, más déficit más delincuencia, más ciberdelincuencia, más déficit fiscal, más guerras comerciales. Es decir, estamos en un mundo donde las cosas están ocurriendo rápido y en mayor cantidad. Y por ejemplo, ustedes mencionaban la parte de las guerras comerciales, ¿verdad? Sí. Que es una guerra desde el punto de vista de los instrumentos de la política comercial, no es una guerra. Todavía apenas se vislumbra, se plantea. O sea, por ejemplo, tú tienes, mire para que ustedes vean cómo repercute la cosa. Por ejemplo, Haití le ha colocado una guerra de aranceles a la República Dominicana. Una guerra de aranceles tiene dos razones o tres que la justifican. Una, la protección a la producción nacional. Dos, cuando un Estado quiere recaudar ingresos, más recursos. Más recursos vía aduanales. Y tres, por la competencia de los espacios comerciales internacionales. Yo le preguntaría a usted y al público televidente, ¿cuál de esas tres califica para Haití? Que el caso de una economía como la haitiana, que es una economía que vive de los subsidios y de las donaciones internacionales, no tiene producción. Exacto. Entonces, no tiene espacio de competencia. Primero, son aranceles que no están protegiendo a ninguna producción local. No. Segundo, el sistema aduanal de Haití no tiene una estructura que le permite una eficiencia recaudadora y además, como dice Danilo, al vivir de los subsidios, no tiene ningún interés por incrementar sus ingresos aduanales. O sea que no se justificaba ni sería aplicable ninguno de los tres aspectos. Exacto. Entonces, lo otro es, Haití no tiene una competencia de espacio comercial con la República Dominicana. Entonces, tú te preguntas, ¿cuál es la razón? La razón es política o embromar la paciencia para llamar la atención de organismos internacionales que han estado complicándole las cosas. Exacto, ese es un elemento, Luis, al cual yo valido y le agrego el siguiente. También en Haití hay una élite política y económica que entiende que hacer negocios con otras naciones le es más factible, más dividendo que la República Dominicana, desde el punto de vista que esos bienes que están produciéndose aquí, que van hacia Haití, ellos pueden con alianza internacional producirlo allá. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Perdóname, entonces eso indica que no necesariamente tenga que ser una política de Estado o decisión de gobierno, sino puede ser la influencia de esas élites. La influencia y que lo hacen a través del Estado. Exacto. Porque solo el Estado
pueden manipular los aranceles. O a través del gobierno, porque el Estado no existe en Haití. Bueno, en lo que hay. Sí, el gobierno de turno, lo que hay de entonces, lo que te quiero decir con eso es que esa élite económica y política que esté en Haití, lo que piensan nada más hacer negocio. ¿Cuáles son lo que impacta, a quiénes le impactan de manera negativa? A la población más pobre. ¿Qué es lo que vienen los haitianos a comprar aquí? Harina, arroz, pica pica, carne en diferentes variedades, pollo básicamente, pero Dari, y avena. Entonces, y algunos artículos también. Son bienes de sobrevivencia, no son bienes de lujo. Lo que entonces, al ser bienes de sobrevivencia, cuando tú le colocas aranceles, ellos piensan que bloquean y lo pueden lograr el comercio dominico-haitiano, pero en términos reales lo que lo están traspasando a la población pobre, a la población más pobre. De los dos lados. Porque recordemos que es un comercio binacional, sí, muy informal, que vive en la frontera o que se maneja en la frontera de manera irregular, pero que beneficia a una clase muy baja de aquel lado y de este lado. Claro. Pero tiene también una repercusión de orden migratorio. Claro. Porque en la medida en que los haitianos, la ciudadanía haitiana de a pie, se ve afectado por esos precios o por la escasez de los productos, ¿hacia dónde van a ir? Van a migrar para este lado. Sí. Entonces, esas son las repercusiones, Luis, de orden político que tú muy bien enfocabas. Y yo digo eso porque para plantearnos un caso de lo que son las guerras comerciales, para no colocarlo, o mejor dicho, para que podamos entender lo que está sucediendo a nivel global. Porque, ¿qué sentido tiene que, por ejemplo, Estados Unidos se imponga una guerra, le declare una guerra comercial a sus propios aliados tradicionales, la Unión Europea, China, Canadá y México? Que en el caso como que no tiene sentido. Que en el caso de los Estados Unidos, que hay un Estado funcional, ellos han declarado a China como la nación de trato más preferencial. Sí. Y en ese contexto es que se produce. Claro. Entonces, de esa óptica, de ese punto de vista, es que tratamos de enfocarlo en la obra, de que se puedan entender esa temática. Pero, Dari, hay algo que a mí me llama la atención. Ustedes, los economistas, han tipificado lo que se llama la mentalidad rentista, que es una mentalidad que hace daño. Pero, ¿no crees tú que el rentismo de esos grupos haitianos, de esa plutocracia haitiana, que vive de niveles de una economía lastrada, es un rentismo tan particular y tan dañino que precisamente, más que dañar a su país, dañan la economía nuestra? Claro. Y eso no merecería un estudio especial. Tiene efecto desde el punto de vista de los indicadores sociales, porque en verdad que ese tipo de migración lo deteriora mucho. Claro. Porque ellos vienen desesperados. O la gente piensa que los haitianos cruzan por venir a cruzar. Los haitianos vienen a cruzar por una desesperación. Hay una desesperación marcada, porque a esa élite le interesa que migren los haitianos, por un lado, para tener mayor control de lo poco que se produce y de las pocas cosas que quedan como Estado. Y por el otro lado, una forma de chantajear, de presionar al Estado dominicano, diciendo, mira para ahí cómo tratan a los haitianos como esclavitud. Ustedes vieron de manera vergonzosa que República Dominicana lo clasificaban dentro de los países que se practica el esclavismo. La esclavitud. Como estructura, en la República Dominicana nunca ha existido el esclavismo. Nunca ha existido el esclavismo en la República Dominicana como estructura. Entonces, ¿cómo tú en el siglo XXI, a un país que mucha gente no sabe ni lo que es el esclavismo, diciendo que aquí se practica el esclavismo? Que incluso en Haití sí está establecido con la práctica conocida como rastabeque, que son niños que desde pequeños son reducidos a un nivel de esclavitud no solamente doméstica. Las niñas rastabeque son reducidas a veces a niveles de esclavitud sexual aberrantes. Eso es cierto. Claro. Ahora, en el caso de, utilizaste el término de
la guerra de aranceles y justamente, a menos que no sea por esas prácticas que uno no entiende, de organismos internacionales que están queriendo afectar los intereses de República Dominicana o empujar a República Dominicana hacia situaciones que ya no puede más con respecto a proteger, ayudar o encargarse o echarse encima la realidad socioeconómica de Haití. Lo irracional de todo esto, que llegue a nivel de una declaratoria, si se quiere, de guerra de aranceles, es porque se supone que si hay comisiones bilaterales, si hay conversaciones, si hay determinados acuerdos, que ya la práctica indica que nunca de aquel lado cumplen lo acordado, ¿por qué se justifica que Haití establezca aranceles para que trate de organizar un poco sus mercados y a organizar un poco sus ingresos? Pero no se justifica que de la noche a la mañana, habiendo determinados acuerdos, que hayan comisiones y conversaciones de aquel lado y de este lado, y canales abiertos, totalmente expeditos para llegar a entendimientos, de buenas a primeras se cierra la frontera, la cierran ellos, se cierran el bloqueo a 20 y cuántos productos, y hacen cuantas diabluras se le ocurre en materia económica o arancelaria, sin comunicárselo a la República Dominicana. La República Dominicana se entera a través de las noticias o de las versiones o de las trabas mismas ya cuando se va a vía de hecho. Entonces, a menos que no sea sobre la base de reconocer la irracionalidad con que se maneja esa nación a todos los niveles, es la única forma de entender que ocurre este tipo de cosas en perjuicio directo de República Dominicana. Y una forma inusual de tratar las relaciones diplomáticas. Claro. Irracional por demás, porque un Estado, lo primero que establece la Convención de Viena es el respeto entre Estados. Y las vías diplomáticas. Y las vías diplomáticas están construidas para eso. Claro. O sea, la vía diplomática no es para enviar a gente a que hagan turismo político, ¿verdad? Sino llevar el representante de un gobierno a otra nación para canalizar o viabilizar cualquier entendimiento o protesta. Y luego ya, cuando eso no ocurra, entonces se recurren a los diferentes organismos multilaterales o regionales que puedan existir. Pero la gran verdad es que esa práctica de esa clase política haitiana deja mucho que decir a la comunidad internacional. Y la comunidad internacional actúa o a propósito o con desconocimiento de esa situación. Porque tú te imaginas por un segundo que Inglaterra haga algo parecido y que Estados Unidos se entere por una nota de prensa. Ajá, sí. Imagínenselo por un segundo, ¿qué significa eso? A veces ni siquiera por una nota de prensa, se enteran de que la frontera la cerraron, que tal o cual producto tienen impedimento de... No, y porque los organismos de seguridad del Estado Dominicano lo detectan de una vez. Sí, exacto. Porque hay un cuerpo militar especializado para eso en la zona, y obviamente la inteligencia debe funcionar. Y lo peor es que en Haití cualquier alcalde... Tú dices debe funcionar, porque cuando están quemando una bandera o haciendo cualquier diablura por ahí, yo no sé por qué se entera uno más tarde en las redes, pero a veces no sé si están durmiendo los organismos. Lo que pasa es que muchos dominicanos se aferran y se arropan con la bandera cuando están fuera del país, pero cuando están dentro como que lo ven con algo más. Sí. ¿Me entiendes? Entonces son cosas que ocurren que a veces llaman a uno la atención. ¿Por qué ocurren? Claro. No, y que están ocurriendo todos los días, que uno no lo ve. Yo tengo, por ejemplo, una amiga que del ministerio, vecina, por demás, del Ministerio Público, una persona importante que tiene responsabilidades en el Ministerio Público. Y tiene unos familiares en Astillo Palma, ella de donde proviene. Y entonces tiene un pedacito de tierra donde viven los familiares, ya los viejos murieron, pero tienen unos hermanos ahí. Bueno, pues resulta que eso no es un pasadero, no, es un desfile,
por en medio de la propiedad, le cortan los alambres. Entonces se lo dicen a la policía no hace caso. Hay un destacamento de la Guardia al lado que le dieron ellos mismos la tierra para que hicieran el destacamento ahí. Y entonces él dice, es una cosa increíble. Me decía esa persona, dice, yo fui el fin de semana, yo tuve que irme de una vez para no ver aquello, porque para no poner la irritación, ver cómo en su propiedad pasando. Y entonces esa gente se hacen pipí, se hacen de todo, se pone a donde quiera, o sea, todo ese tipo de cosas dentro de tu propiedad. Sí. Y entonces tú te sientes impotente, tú no puedes hacer nada. Y tú ves que no hay mecanismos institucionales para resolver eso. Pero Luis, no te vayas más lejos de una propiedad. Para que tú veas la degradación con que actúan muchos de esos haitianos, tú nada más tienes que colocarte en los puntos de aquellos vehículos autorizados a pasar hacia acá a mercancía. En el camino, los haitianos se paran, los que vienen en ese vehículo y se orinan así, en la vía pública. Sí. O sea, hay toda una cultura de eso. Sí, no importa. Y yo te digo porque lo he visto en la carretera del sur. O sea, pararse, hacer pipí. Porque usted está en un país diferente. Los dominicanos se paran y cualquiera tiene una necesidad fisiológica, pero buscan un lugar. Buscan una esquinita y se ponen de espalda. ¿Me entiendes? Pero no es así. Acuérdate de la haitiana que hubo que impedirle que defecara en la acera de la Duarte. No. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de estas cosas ligadas a la economía, porque si nos vamos al deterioro y al bombardeo que nos tienen permanente de lo que es nuestra identidad, nuestra idiosincrasia. ¿Cómo? Bueno, vámonos a la pausa. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo Popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo. El sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo es el que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos. Porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE.
Bien, seguimos conversando esta tarde con nuestro distinguido invitado, el profesor Daris Javier, economista, a propósito de esta obra interesante. Bueno, yo digo a propósito de la obra, porque de todas maneras esto estaba pautado y la obra fue anterior. La puesta en circulación, riesgos de la economía en la economía global. Hablando de estos temas interesantes que están contenidos en la obra y muchos otros temas también. Dari, ¿qué te parece el tema de, supongo yo que eso debe estar contenido de alguna manera en el libro, del endeudamiento, el tema para cubrir déficit presupuestal, todo ese tipo de cosas que no desde ahora, hace mucho que se está hablando de que no, todavía la capacidad de endeudamiento del país todavía no ha llegado, no es suficiente, no es verdad que hemos llegado al tope, pero hasta dónde eso forma parte de estos riesgos contenidos en la obra. Y para completarla, ¿en qué medida no tenemos la amenaza de caer en situaciones parecidas a las que se vivieron a principios del siglo XX, cuando la crisis financiera, debido a la deuda externa, produjo hasta el control financiero de la vida dominicana? Deuda externa que eran de 9.771.000, qué sé yo, una cosa así que Trujillo pagó. Vamos a pagar eso ya, y no tenemos deuda. Pero, sin embargo, aquella vez los cuartos valían. Pero como quiera, ahora las sumas, aunque devaluadas y todo lo que usted quiera, pero la suma es alta. Mira, buenos riesgos en la economía global. Iniciamos la entrevista diciendo que para entender lo local hay que entender lo global. ¿Qué sucede? Que a raíz de la crisis que estalló en Estados Unidos en el 2007, ¿verdad? 2007, 2008, y que se prolongó hasta el 2012 y primer semestre o trimestre del 2013, el mundo cambió. Pero además estábamos hablando de que desde el 2001, recuerden aquella famosa crisis de la burbuja especulativa, la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, ya venían incubándose muchos riesgos en la economía norteamericana que no había tenido tanta repercusión porque no había traspasado a los mercados globales. Pero ya en el 2007, en el 2008, ya entonces se incuba, se explota en el mercado inmobiliario, traspasa al mercado financiero, de paso deja a Wall Street sin banca de inversión, y entonces pasa a la economía real norteamericana transfiriéndose al mercado mundial, a la economía mundial. ¿Cuál es la enseñanza de eso? La enseñanza de eso es que a partir de entonces se aceleró el endeudamiento en muchos de los países de economía grande, y Estados Unidos terminó siendo, o ha terminado siendo, uno de los países más endeudados del mundo. Y ese endeudamiento tan espectacular en la economía norteamericana y en el mundo preocupa. Preocupa, Dari, aunque algunos economistas han enseñado a los que no sabemos de eso, o han dicho por lo menos, que realmente el endeudamiento no necesariamente es un riesgo, sino que es una necesidad. Sí. Y no que por el hecho de que haya un gran endeudamiento, como el caso de Estados Unidos, que es el mayor deudor, eso no indica descalabro, sino que es todo lo contrario. Aquel que no se endeuda no tiene oportunidad de desarrollar los proyectos o planes. Esa es una verdad relativa. Y yo lo voy a explicar ahora cuando concluya esta idea. Resulta que cuando Estados Unidos se endeuda, para que ustedes vean la repercusión, ¿quiénes fueron los mayores adquisidores o los que compraron esas emisiones de deuda de Estados Unidos, particularmente en bonos? Fueron los chinos. Y hoy en día, cada vez que Trump amenaza a China con aranceles, China le responde en esa misma dimensión o más fuerte, y se estremece. Y tú dices, ¿por qué entonces Estados Unidos tiene esa flexibilidad con China a pesar
de que se mantiene en la disputa. Pero como en le pocas palabras, China, Estados Unidos tiene una deuda con China. Exacto, pero ahí es que porque voy. Estados Unidos se refugió en China cuando tuvo que salir para financiar, colocar su bono, financiar su déficit. Financiarse con déficit. Entonces, resulta que, por ejemplo, China, ¿verdad?, logra cualquier eventualidad y baja. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y China lo que están es peleándose un espacio comercial, como yo le dije ahorita. Imagínense por un segundo que China le diga a Estados Unidos, mira, te vamos a devolver los bonos que tenemos, o una parte. ¿Qué significará eso para Estados Unidos? Entonces, de esa crisis, Estados Unidos salió el mayor país endeudado y, por supuesto, China, el mayor tenedor de deuda de Estados Unidos. Ahora, debe muchísimo a China todavía de esos bonos. Claro. Entonces China tiene a Estados Unidos, a pesar de Trump, de rodillas, agarrado por el pichirrí, como diría Hipólito. Y Japón controlando su industria automotriz. Exactamente. Pero tú sabes que los chinos se han dedicado a 3 cosas en el mundo, o 4. A 3 nada más. Comprar deuda, inversión extranjera, espacio comercial y difusión de tecnología. Son los 4 elementos más importantes que los chinos están incursionando. Obviamente, Luis tiene otros aspectos, pero ellos usan la vía de la diplomacia para lograr con los países que esa parte de ellos sean importantes. Una estrategia muy inteligente que ha permitido un crecimiento de la economía china impresionante. Lo han hecho una diplomacia con una inteligencia como ningún otro país lo ha hecho. Entonces, y nadie le ha sacado ninguna compañía, ninguna Odebrecht, ninguna cosa de esa que haya estado. No han sobornado, no han sobornado. Entonces, ya yéndonos a la parte de la relación técnica de la deuda, que era lo que tú referías, bueno, técnicamente en economía se relaciona el monto de la deuda de un país con el Producto Interno Bruto. ¿En qué coeficiente, qué porcentaje? Eso se puede manejar, pero una relación matemática. Entonces decimos, mira, si este país sobrepasa el 50% de esa relación, ese país ya toma un rumbo mal, pero es un indicador que tú lo puedes aplicar también a una empresa determinada. Estados Unidos sobrepasó esa relación un 100%. Cuando Argentina llegó a un 57% fue un escándalo. Cuando México llegó a un 54% en marzo de 1982, colapsó la economía mexicana a tal punto que México se declaró con un default o incapacidad para pagar, una situación de impago, ¿verdad? Brasil, con Dilma Rousseff, llegó a un 67%. Al final del día terminó con una baja popularidad y acosada a patada del poder. Y miren la crisis política en que ha caído Brasil. Entonces, con ese coeficiente hay que tener mucho cuidado. Ahora, y ahí ya viene la inquietud, Luis, que tú planteabas. Bueno, pero nos dicen que todavía tenemos capacidad de deuda. Con eso hay que tener mucho cuidado. Porque la economía a nivel global y a nivel local también no está creciendo a un ritmo adecuado. Está creciendo a ritmo rezagado. Hoy la economía global no crece con la holgura que venía creciendo. 2.5, 3%, pero no crece. La economía dominicana... está rezagado el crecimiento, pero al mismo tiempo... A nivel global. A nivel global, bueno, pero local también. Pero también tenemos el desequilibrio comercial, la balanza comercial también. Claro, hay desequilibrio a nivel global en la economía, en el comercio. Fíjate que el comercio global al día de hoy se proyecta concluir este año en 3.8% de crecimiento. ¿Tú sabes a qué es igual eso? Al crecimiento del comercio global que tuvo en el año 2013. Es decir, estamos retrocediendo o igualándonos en crecimiento a 5 años atrás, cuando hoy hay más tecnología, hay más bienes que exportar, la demanda global es mucho mayor.
Sin embargo... Pero eso representa una fragilidad, entonces. Eso es lo que estoy explicando desde ahorita. O un déficit, o sea, no ha habido realmente... no hemos adelantado. Entonces, toda esa tecnología y todas esas cosas, todo ese desarrollo, todas esas políticas que se han estado aplicando, no han rendido el fruto que... El endeudamiento es el riesgo, uno de los riesgos más fuertes que ahora mismo enfrenta la economía global. Déjalo ahí. Trayéndolo el endeudamiento es el riesgo mayor que enfrenta la economía. Vamos a hacer la última pausa. El endeudamiento, el mayor riesgo que enfrenta la economía global. La economía, no del país, sino la economía global. Pero tú lo decodificas hacia cada país y es lo mismo. Pues yo lo jalo para acá para acercarlo un poco más. Sí, pero en definitiva... bueno, y entonces ahí tenemos para conectar, y nos vamos a la pausa, pero ya con la inquietud planteada, formulada. A propósito de las relaciones con China, bueno, un mercado infinito que se abre, pero creo que fue este año que se declaró el año de la exportación. Sí. Bueno, para exportar hay que producir. Realmente tenemos mercados infinitos. Ahora se adicionan los de China, pero ¿estamos preparados o preparándonos para producir lo que debemos exportar para equilibrar un poco más la balanza comercial que está de un solo lado? Nos vamos a la pausa y el profesor Dari Javier nos tiene varias respuestas a estas inquietudes. Vamos y volvemos. Pagar la tarjeta, pagar el impuesto. ¿Verdad que yo lo puedo hacer aquí en el salón? Resuelve cada una de tus diligencias bancarias a la vuelta de la esquina con tus subagentes Cerca Banreservas, siempre disponibles en el salón, la ferretería, el colmado y muchos otros lugares a tu alrededor para que resuelvas tu banco fuera del banco. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, el tramo final ya. Así es, el tramo final. Y quedaron planteadas unas cuantas inquietudes ahí, de manera que desmenúcenos esos temas. El tema de los riesgos, el riesgo mayor a la economía del endeudamiento. La economía global. De la economía global, pero cada país maneja. Entonces, esa política de endeudamiento de cada país tiene que reorientarse, porque la economía en la actualidad no tiene una situación rectilínea, es una situación curvilínea, ¿verdad? Donde hay muchas ondulaciones, fruto de que esas ondulaciones van también según va el petróleo, según va el oro. En otras palabras, es una especie de péndulo. Hay un péndulo en la economía global en la actualidad, y estas economías que dependen mucho de la economía global tienen que tener mucho cuidado, porque cualquier eventualidad a nivel global puede colocar a la economía en una situación de que se ha endeudado más y entonces no puede responder con el crecimiento de la economía. Por ejemplo, vamos a recordar cuando la economía global entró en crisis en el año 2008-2009, recuerdan ustedes cómo se contrajo el turismo, cómo se contrajo la inversión extranjera, cómo se contrajeron las exportaciones,
Y entonces esos... Que ahora ya no es problema, excepto el tema de las exportaciones, que no estamos produciendo para exportar. Pero sigue, lo único que estamos produciendo es aguacate. Sigue latente. Fuera de los aguacates yo no sé qué otra cosa estamos exportando. Sigue latente el problema. Pero los otros aspectos han sido manejados más o menos. Sí. Entonces, como el problema siempre es latente, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, como tú tenías la inquietud, Luis y Danilo, con relación a la economía local, hay varios enfoques. Uno que plantean que todavía el país tiene mayor capacidad de endeudarse, otros dicen que paren el endeudamiento, y un tercero que hay que racionalizar el endeudamiento. La deuda externa de por sí, y ahí era lo que Luis hablaba ahorita, de por sí no es que un país no se endeude. Tú te imaginas que el país se cierre el crédito internacional, cuántos proyectos a nivel local se frisan inmediatamente. Ahora, la política acelerada de endeudamiento sí es un problema. Y en eso sí tienen que trabajar los diferentes países a nivel incluso global. Establezcamos una diferencia de un tema que no se toca, una arista que difícilmente se toca, que es el endeudamiento para proyectos de desarrollo que incluso pueden traer retornar la inversión o el gasto. Y otra cosa es la política de endeudamiento para cubrir déficit presupuestal. Sí. Esa es la peligrosa. Porque son dos cosas diferentes. Sí, no, si tú haces un proyecto, coges unos cuartos prestados. Sobre todo para gastos de inversión. Y salvo que no sea para hacer una letrina. Pero yo creo que por lo menos para fines de... Pero bueno, para un proyecto, para una carretera, para el desarrollo o para cosas que puedan tener un retorno, bueno, magnífico. Pero si es para cubrir el déficit presupuestal y esas cosas se siguen repitiendo, sí, se convierte en una espera o en un círculo vicioso o en una espiral que finalmente no tiene contén. Suscribo lo que tu afirmación, y ahí es que está un peligro muy fuerte, un riesgo muy elevado de cubrir presupuesto, porque tú cubres lo de un año, pero viene el próximo año. Y entonces, el problema se va aumentando porque creciendo. La deuda, hay todo el plazo, tiene su, ¿cómo se llama? Plazo que se cumple. Se cumple. Entonces, sí, esos plazos para pagar deuda, bueno, fue un poema que le sacaron. Hay deuda que no se pague. Y plazo que no se cumple. Entonces, esos plazos, cuando llega que ya mientras tú coges los cuartos, fortaleces las reservas, todo eso está bien. Y le pone un stop al nerviosismo en los movimientos cambiarios. Todo eso está muy bien. Pero ¿y cuando llega la fecha de que hay que pagar? En los plazos, que hay que pagar. Dicen los abogados que los plazos son fatales. Sí. Entonces, hay que evitar que los plazos lleguen. Y más en estos países de América Latina que han escogido el tipo de endeudamiento con la emisión de bonos soberanos, porque los endeudamientos con los organismos multilaterales, por ejemplo con el fondo, tienen mayor supervisión, y al ser mayor supervisión le imponen políticas de ajuste que para los gobiernos son demasiado desagradables, porque tienen que tomar traumático, consecuencias políticas, sociales. Tienen que tomar medidas impopulares, y entonces los gobiernos entran en una situación de baja popularidad. Pero en el caso de los bonos, que no hay camisa de fuerza ni hay disciplina, ese es el problema. Solamente está fundamentado en el crédito o en la confianza que el país pueda tener. La situación que se vio en Argentina, que en la escuela naval no podía salir a hacer su práctica porque le incautaban los barcos. Sí. Entonces, ese es el problema, que los países se van por la vía rápida para obtener esos recursos denominados frescos, sí, para realizar ese tipo de actividad. Entonces, la mayoría de los países están y atraer los llamados capitales buitres. Claro. Ahí vienen, entonces, para algunos países entran los denominados fondos buitres, que acechan, sí, que los países en esta situación, mira, te lo facilitamos. Esos son fondos, y después te modifican. Carroñeros. Sí. Así es. Pero Luis planteó algo que, antes de que nos vayamos, porque es un tema interesante, el famoso modelo exportador,
que es el sueño dorado nuestro. Nosotros tenemos oportunidades en ese sentido. Mira, el problema es que la República Dominicana, después del famoso modelo de industrialización por sustitución de importaciones, no ha tenido una respuesta de largo plazo, ni de mediano plazo. Las respuestas han sido cortoplacistas. Y aunque el turismo y la zona franca se desarrollaron, digamos, han sido beneficiosos para la economía dominicana, pero no es un modelo de sostenibilidad único. Si el país no supera la década de los 90, la década de los 80 y 70 en cuanto a ese modelo de exportación, vamos siempre a tener grandes sobresaltos en la República Dominicana. Y creo que en los próximos años el país está obligado a trabajar con una propuesta, con un modelo de propuesta de exportación más dinámico, más plural, más diversificado hacia otros mercados. La República Dominicana no explora mercados. Que la Estrategia Nacional de Desarrollo está planteado. Sí, está planteado. Pero hay mercados que están identificados, no hay algunos que ni siquiera hay que explorarlo, porque aquí en algún momento ha habido demandas de determinados sectores o de determinados productos que el país no está en capacidad incluso de producirlo, pero tampoco se ha hecho el esfuerzo o por lo menos a determinados plazos, vamos a prepararnos para producir para tal o cual mercado. Ni siquiera el esfuerzo se ha hecho. Nos hemos sentido tan pequeños que los cuentos que hemos oído en algún momento, que alguna gente quiere ir a vender por allá, a colocar, y dice, sí, pero usted puede mandar, qué sé yo, cuántos furgones semanales. No es imposible. No, incluso, déjame decirle algo, yo creo que en toda su dimensión, la República Dominicana no ha sabido aprovechar las condiciones que presenta el DR-CAFTA. Y solamente nos hemos limitado a los beneficios que se derivan por el desmonte arancelario para los países provenientes básicamente de los Estados Unidos, pero Centroamérica... Pero dentro de poco los papeles se van a invertir, sí. Hay que abrir las compuertas para todos los productos, claro. Se va a llenar esto aquí de todo, y digo, ya los mercados están aquí, se trae de todo. El día pasado me regaló a un amigo un pan de esto de sándwich, hacer sándwich, digo, pero ¿cómo es posible que...? Entonces, el amigo mío es distribuidor de varias cosas, y entonces como prueba me dio... está trayendo ese pan. Dice, prueba eso. No, yo estoy representando ese y otro más. Entonces, o sea, se está llenando el país de todo. Pan, hermano. Recuerdo que es una producción nacional. Es una producción nacional. Sí. Entonces, los productores nacionales tienen competencia en todos los renglones. Ahí entonces se obliga a la innovación tecnológica, la inversión en capital tecnológico y en capital de investigación y desarrollo, que es un elemento fundamental en esta etapa. Pero ¿qué puede hacer la tecnología ahí? Bueno, sabemos hacer pan desde cuando yo estaba chiquito. Y entonces, el procesamiento de la harina. ¿Cómo le aplicamos tecnología a un bendito pan que viene de por allá y que ya muchos productos que están saliendo más barato traerlos de allá que elaborarlos aquí? Recuérdate que el pan... ¿Cómo resolvemos eso? El pan es un producto de primera necesidad. Sí. El consumo de pan es bien alto. Sí. Entonces, digamos que los productores... Pero si te llenan el mercado y te dicen que traerlo es más barato que consumirlo aquí, producirlo aquí... Por eso tienen que ser competitivos. Pero ¿y qué más vamos a mejorar si lo que tenemos es bueno? Y entonces nos traen uno bueno pero más barato. Hacerlo mejor. Mejor, hay problemas. Ahí viene la calidad. Los dueños hacían uno muy bueno. Hacían un pan bueno. Sí, entonces, cuando yo estaba pequeño. Y en Santiago la panadería Sarnelli fabricaba para mí el mejor pan del país, pero no sé qué pasa. Más artesanal y más cosas, pero ahora realmente... Pero bueno, no sé, pero hay problemas. Las relaciones con China deben ser beneficiosas, le sacaremos provecho realmente a eso o... Ya estamos metidos, incluso el presidente va pronto para allá, tiene una invitación del presidente de aquella nación. Xi Jinping. Xi Jinping. Sí. Bueno. Sí, el problema es que el país tiene que elaborar una estrategia de más entendimiento con China, porque debemos estar claros en materia de exportación de productos. Porque no hacemos nada con abrirle un mercado a China y de aquí para allá. Los chinos, tú te preguntas qué demandan los chinos de nuestro país.
Pero sí nosotros... Luis está entusiasmado porque ellos prueben el aguacate. Sí, nosotros sí demandamos mucha tecnología que China tiene y eso se le puede sacar provecho. Otra parte es cómo explotar el turismo, aunque los chinos nunca han tenido impedimento de entrar aquí. Al contrario. Sí, pero si hay una promoción allá, porque ellos son muchos. Yo hace unos 10 años yo estuve en China y yo me maravillé con aquella, a los sitios turísticos que tú ibas. Realmente los latinos o de otra nacionalidad que estábamos allí éramos una hormiguita dentro de ese mar de gente. Y en China se identifican rápido. Exacto, pero realmente son los mismos chinos visitando los lugares turísticos, los que vienen de los pueblos, el interior, haciendo turismo interno y aquello lleno de chinos. Yo decía, oye, pero solamente si nosotros hiciéramos eso en nuestro país sería maravilloso. Relato a cada rato esa experiencia porque yo lo viví. Digo, ¿cuántos chinos solamente explotando lo de ellos, conociendo lo de ellos? Y aquí hay gente que los llevan directo al aeropuerto y no conocen la capital. De manera que esas son cosas interesantes. Ahora, ¿hasta dónde vamos a beneficiarnos de ese acuerdo comercial o de esas relaciones comerciales y diplomáticas? Y que no sea, que sencillamente sea, vamos a abrirle una puerta a los chinos y nosotros de aquí para allá no nos vamos a beneficiar. Sobre todo también eso del DR-CAFTA. Hay plazos ya que se están cumpliendo y que de allá para acá los beneficios para el país no se van a ver, sino todo lo contrario, va a ser beneficio para los otros. No, y además son cuestiones de largo plazo, largo y mediano plazo. A veces hay cosas que no las vamos a poder ver en lo inmediato. Las relaciones económicas internacionales, en particular el comercio, son de sostenibilidad en el largo plazo y además son graduales que se van desarrollando. Y en ese aspecto, el país lo que tiene que ir desarrollando estrategias para cada etapa. Y los momentos económicos dan unos saltos repentinos que te pueden cambiar el modelo con que tú vienes actuando de manera permanente. Un aspecto final, aunque sea en un minuto, y es difícil, pero bueno, la política minera. Aquí los ecologistas, sobre todo los patológicos, no quieren que se le ponga la mano a nada. Y yo veo que en otros países explotan el hierro, explotan la bauxita, no tenemos petróleo, bueno, pero tenemos oro, tenemos otras cosas. Aquí no quiere, el primero es el padre Rogelio que aparece con un macuto y una piedra. Sí. Y entonces detrás de él aparece mucha otra gente. Entonces, ¿en qué podemos desarrollar en este país? ¿Sobre qué base podemos hacerlo? ¿Y qué podemos explotar? ¿Qué política de explotación minera podemos llevar? Si en otros países lo hacen, pero aquí no lo podemos hacer. Sí. Bueno, eso es mucha gente pobre pisando mucha riqueza debajo de la tierra. Podríamos interpretarlo así. Pero también hay que desarrollar una política minera que no la tenemos, ha sido improvisado en el tiempo, aunque ya hay un ministerio de minería que se puede que quiere hacer, pero aquí hay opositores para todos. Sí. Y yo pienso que lo primero es buscar especialistas en minería. Aquí tenemos especialistas en todo, pero no se le hace caso después los especialistas, hacen los especialistas. Ese es un problema. Los especialistas en la contradicción, en la confrontación, o en la oposición a todo. De eso sí tenemos mucho aquí. Sí. Dari, gracias por estar con nosotros. De esto, como diría el padre Belino, hay que seguir hablando. De esto seguiremos hablando de manera didáctica para que vaya quedando algo a la gente. Gracias al economista Dari Javier, que ha estado con nosotros este día. Esta conversación la repetimos esta noche a las 11:30 por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Ahora nos vamos.